Señor, de tu salvación. Toma control de nosotros, Señor. Toma nuestros corazones y glorifícate en nosotros, Señor. Y déjanos ver que el honrarte y el glorificarte es lo mismo que nuestro gozo. Que nuestra felicidad no está en las cosas de este mundo, que nuestra felicidad no está en las cosas materiales, que nuestro gozo y nuestra máxima felicidad eres tú. Que cuando nos pides que te adoremos, te estás entregando a nosotros y nos estás dando lo mejor, Señor. Permítenos disfrutar de tu honor, de tu gloria. Gracias, porque la única manera como podemos venir a ti es a través de Cristo. Y gracias, Señor, que es en la cruz de Cristo que tenemos acceso a tu entrada, que tenemos acceso a ti, Señor. Así que oramos en esta mañana pidiéndote, Padre, tu gracia sobre nosotros, pidiéndote que en este momento, al momento de abrir la Escritura, al abrir la palabra de Dios, oramos, Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y nuestra capacidad de oír. No solamente, Señor, la capacidad que tenemos para entender de manera intelectual, sino abre nuestros corazones. Danos la capacidad de con humildad, Señor, recibir la palabra implantada en nuestros corazones por tu Espíritu. Y permite que esta palabra produzca fruto para honor y gloria tuyo, Señor. Y así nuestra vida refleje en todos los aspectos tu gloria, sea en nuestro hablar, sea en nuestro sentir, sea en nuestro pensar, sea en nuestras conversaciones, en nuestras amistades, en todo lo que hacemos, Señor, que nuestra vida refleje tu gloria. Gracias, Padre. Oramos y pedimos tu bendición en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos que han hecho un gran trabajo cada domingo en la adoración y en la alabanza. Muchísimas gracias. Voy a invitarles a que abran sus escrituras, por favor, en el capítulo número 4 del libro de Efesios. ¿Sí? Abra su Biblia en el capítulo 4 de Efesios. Y vamos a leer los versículos 17 en adelante. Así que Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene ahí, por favor sígame con su vista. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una de las tristes realidades en nuestro tiempo sobre las iglesias cristianas, las iglesias bautistas, son la gran cantidad de conflictos que hay dentro de las iglesias. Las iglesias muchas veces están llenas de personas que entran en una serie de conflictos y que abandonan la iglesia, personas que están luchando por alguna posición en la iglesia, personas que están mirando a la iglesia como un recurso por medio del cual pueden obtener ciertas cosas que desean, personas que tienen como propósito, objeto, tomar control sobre la iglesia, y personas que buscan satisfacer sus propios caprichos en la iglesia. Y entonces encontramos muchas veces en las iglesias grandes conflictos. Y encontramos también mucha gente que se ofende, encontramos mucha gente que se hiere, que se daña, y que muchas veces dice: voy a abandonar la iglesia porque me ofendieron o me dañaron. Estas cosas son bien comunes, ocurren continuamente en la comunidad de la cristiandad dentro de la iglesia, por muchas razones. Ahora, lo que quiero predicarles hoy, hermanos,
deseo que entiendan mi mensaje. El mensaje va a ser fuerte y deseo que entiendan que no quiero hablar desde una actitud de dureza o rudeza, pero quiero traer la palabra de Dios porque la realidad espiritual de los congregantes, de los creyentes, se va a reflejar en la unidad de la iglesia. ¿Me explico? La realidad espiritual de cada persona dentro de la iglesia se va a reflejar en la manera que la iglesia, los creyentes se tratan unos a otros, cómo se sirven unos a otros, cómo se aman unos a otros, cómo están tratando de ayudarse los unos a los otros. Y la realidad espiritual de cada uno de nosotros va a tener un impacto sobre la iglesia. Y nosotros debemos entender, hermanos, que si nosotros no tenemos cuidado con la manera como pensamos, con la manera como actuamos, con la manera como sentimos, con la manera como nos conducimos, si no tenemos cuidado de nuestras propias motivaciones, qué cosas estás persiguiendo, cuál es tu motivo, cuál es tu deseo, qué son las cosas que están llevando tu vida. Si no tenemos cuidado con estas cosas, entonces nosotros podemos convertirnos más dentro de la iglesia en una piedra de tropiezo, en una piedra de división, en un factor de que muchos caigan, en lugar de ser piedras de edificación. Entonces, la pregunta hoy es para cada uno de nosotros. Esta es una oportunidad para evaluarnos y yo quería tener esta oportunidad, pero también quiero darles algunos principios sobre la santificación personal. Entonces, la primera parte va a ser la evaluación nuestra. Y después vamos a hablar de principios sobre la santificación personal y el pasaje es excelente para eso. La epístola es excelente para eso porque la epístola a los Efesios, si usted quiere entender lo que es el contenido y el significado del glorioso de lo que es la iglesia del Señor, tiene que leer la epístola a los Efesios. Porque en la epístola a los Efesios el apóstol Pablo nos explica cosas tremendas, cosas muy grandiosas. En el capítulo 1 nos dice que nosotros fuimos elegidos por misericordia y por gracia del Señor. Que la iglesia está formada por personas que Él ha elegido por su gracia, por el afecto de su propia gracia. No eligió a estas personas porque fuesen mejores que otros, los eligió por el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando nosotros pensamos, si estamos nosotros aquí, ¿por qué estamos nosotros aquí? Es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. No es que seamos mejores que otros, porque éramos tan perversos, tan malos, tan terribles como cualquier otro, y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Eso dice el apóstol Pablo en capítulo 1. En el capítulo 2 nos habla acerca de nuestra experiencia, particularmente participando de la gracia. Cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, dice el apóstol, estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y además dice, no solamente dice que nos dio vida con Cristo, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Explíqueme esa situación. Ahí donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, ahí están los creyentes. Y esto, hermanos, es una posición de victoria. Y es verdad, yo dije al principio, las iglesias tienen grandes conflictos, pero eso no significa que la iglesia del Señor va a ser derrotada, porque ¿dónde está la obra del Espíritu? Nada puede derrotar a la obra del Espíritu de Dios en el corazón de aquellos que Él ha elegido. ¿Sí? Y es lo que nos dice en el capítulo 2. En el capítulo 2 y 3 empieza a hablar acerca de nuestra unidad. Porque había una gran pared, aún en el templo judío. En el templo judío, si usted era una persona no judía y usted quería convertirse al judaísmo, se le llamaban una persona convertida al judaísmo, un prosélito. Usted no podía ir al templo de Dios, orar y entrar como cualquier otro judío, porque usted no era judío. Así que en el templo había una pared de separación y había un atril, un patio donde podían estar los gentiles, los que no son judíos. Y los gentiles no podían entrar, no podían tener los privilegios que el judío natural podía tener. Así que en el capítulo 2 el apóstol Pablo dice que cuando el Señor Jesucristo, hermanos, fue a la cruz y murió en la cruz, dice que Él rompió esa pared de separación y de estos dos pueblos que estaban separados, que no eran un solo pueblo, dice que Él hizo un solo pueblo. ¿Y en dónde se hace entonces la unidad? En la cruz de Cristo. Y aquí está el principio de unidad dentro de la iglesia. Que si usted y yo estamos unidos a Cristo, entonces usted y yo somos uno. ¿Entiende eso? ¿En dónde está el fundamento de la unidad de la iglesia? En que éramos antes pecadores desunidos, no teníamos ninguna relación los unos con los otros porque no teníamos una relación con Dios.
Pero en el momento que nosotros creímos y nos entregamos a Cristo y decimos, Cristo es mío y yo soy de Él y yo soy uno con Cristo, en ese momento yo vengo a ser uno también con todos aquellos que son de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es la iglesia? Hermanos, la iglesia no es la alfombra, la iglesia no son los instrumentos, la iglesia no son las luces ni las paredes. ¿Qué es la iglesia? Todos aquellos que están unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, entonces, hermanos, somos hermanos. Y cuando usted le dice a otro hermano, hermana, esta es una palabra que tiene un gran, profundo significado. Porque significa que estamos unidos porque somos de un mismo Señor. Mire lo que dice el apóstol mismo, lo resume. En el capítulo 4, ahí mismo donde estábamos, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice esto: yo pues preso en el Señor, por cierto, el apóstol estaba preso cuando escribió la epístola a los Efesios, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira la actitud del apóstol. El apóstol está diciendo, hermanos, les acabo de hablar de la elección del Señor, les acabo de hablar de la gracia del Señor, les acabo de hablar de que Cristo en la cruz nos hizo uno con su muerte en la cruz, y en el capítulo 3 termina hablando del gran misterio de todos los tiempos, que Dios tuvo misericordia de los gentiles. Y el apóstol Pablo dice, después de todas estas grandes verdades espirituales que les he descrito, entonces, hermanos, les suplico, les ruego, aquí yo preso en el Señor. Es una figura retórica, ¿cierto? Porque físicamente estaba preso, pero Pablo no está diciendo, yo preso en la cárcel, está diciendo, ¿preso en quién? Preso en el Señor. Les suplico, hermanos, les suplico encarecidamente, de la manera más profunda, con todo mi corazón, que anden como es digno de la vocación. ¿Eres tú una persona elegida por el Señor? ¿Eres una persona que has experimentado la gracia? ¿Eres una persona que ha sido salvado por la misericordia? ¿Has entendido tu necesidad de Cristo? ¿Has visto la cruz? ¿Has visto la obra grandiosa que Él ha hecho? ¿Has pasado a través de toda esta poderosa experiencia? Dice el apóstol. Entonces, camina conforme a este llamado, conforme a esta vocación. La palabra vocación es un llamado. ¿Cómo debemos andar? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Usted puede entender esa palabra soportar con paciencia como decir, oh, ya no aguanto al hermano, pero ni modo, voy a tener que tolerarlo. Esta palabra no es tolerar. La palabra soportar aquí no significa tolerar, significa apoyar. ¿Entiende eso? Somos un cuerpo en el Señor y estamos unidos en Él. Pero se va a requerir de paciencia. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque todavía hay situaciones en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Necesitamos crecer espiritualmente. Y si no tenemos paciencia los unos con los otros, ¿qué va a ocurrir? Vamos a destruirnos. ¿Me explico? Ahora, no quiero adelantarme, voy a llegar a tratar eso con más detalle. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En la iglesia debe mantenerse la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el fundamento de nuestra unidad? Somos un cuerpo, somos uno, hermanos. Tenemos que entender nuestra unidad en Cristo, somos uno en el Señor. La unidad es algo preciado, la unidad es algo importante, la unidad es algo valioso. Todas aquellas cosas que destruyen la unidad en el cuerpo de Cristo tienen que ser desechadas y rechazadas, no importa qué cosa sea. Porque somos un cuerpo. Tenemos un mismo espíritu. Si somos de Cristo, usted tiene el mismo espíritu que yo tengo. Pertenecemos al mismo Señor. La siguiente parte dice, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Versículo 5, un Señor. No tenemos dos diferentes señores, ¿cierto? No tenemos un Cristo dividido, ¿sí? No tenemos un Cristo que nada más sirve a los hermanos que dan el diezmo y a los otros hermanos no. No tenemos un Cristo que nada más le da a los hermanos que ponen la alfombra en la iglesia y a los otros no. Tenemos un solo Señor. Una fe, un mismo credo, una misma creencia, un bautismo. Hermanos, esta palabra bautismo, por supuesto el bautismo en agua es un símbolo de esto, pero el bautismo no es en agua, el bautismo es en Cristo. ¿Entiende eso? El bautismo en agua significa nuestra inmersión en Cristo. Un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la iglesia es un cuerpo de creyentes que están unidos a Cristo, porque están unidos a Cristo, están unidos los unos con los otros y deben mantener esa unidad, deben ser solícitos. La palabra solícito significa diligentes, ¿verdad? Entusiastas, debemos estar atentos, debemos trabajar arduamente por mantener esa unidad, debemos desechar todo aquello que rompe la unidad. Pero si este es el modelo del Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿por qué las iglesias están divididas? ¿Por qué las iglesias están llenas de conflictos? ¿Por qué las iglesias están llenas de situaciones? ¿Por qué las iglesias en los estudios de crecimiento de iglesias, a veces la gente, y esos estudios de crecimiento de iglesias a veces son medios, ¿cómo podría decirlo? Para no ser demasiado arduo, demasiado duro, pero son medios que muchas veces, estos estudios de crecimiento de iglesia muchas veces están más basados en sabiduría humana y en prácticas humanistas que en la escritura. Pero en algunos de esos estudios se habla de que en la iglesia hay una puerta, le dicen la puerta que da vuelta. Dice, hay mucha gente que entra en las iglesias y que viene a las iglesias, pero así como hay mucha gente que entra, también hay mucha gente que sale. Y las iglesias siempre están cayendo. Nuestra denominación bautista está perdiendo iglesias, estamos decreciendo. Es una denominación que va en decadencia, iglesias se están cerrando. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque la gente entra en conflictos, la gente deja de creer, la gente no sigue lo correcto. Ahora, ¿por qué ocurre esto en la iglesia? Bueno, tengo tres respuestas, porque tiene que ver con la gente. La iglesia es la gente. Y estas cosas y estas situaciones dentro de las iglesias ocurren por este tipo de personas dentro de la iglesia. Y aquí es donde vamos a examinarnos nosotros. El primer tipo de personas que ocurre o que hay dentro de la iglesia son falsos maestros. En el versículo 14, el apóstol Pablo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Uno de los grandes peligros de la iglesia, hermanos, queridos hermanos, es la falsa enseñanza. Cuando en la iglesia y las iglesias, muchas iglesias han puesto a un lado la escritura para seguir otras cosas. En las iglesias se ha sustituido la enseñanza de la escritura para enseñar psicología, para enseñar historias emocionales, historias que hacen llorar a la gente. Y la gente le gusta eso, quiere ir a la iglesia que el pastor le cuente una historia emocional para que salga llorando y salga relajado, sea una terapia emocional, el servicio sea una terapia, ¿verdad?, que ayude a las personas a vaciar sus sentimientos y todo esto. Y las iglesias han cambiado su perspectiva en ese sentido. Algunos han cambiado la enseñanza de la escritura por cuestiones que tienen que ver con la superación personal, tu potencial, qué puedes lograr, cuánto puedes lograr, etcétera, etcétera. La enseñanza de la escritura es puesta a un lado para enseñar estos principios. En otros lugares se enseña el falso evangelio de la prosperidad. Se le dice a la gente que el deseo de Dios es que usted tenga las cosas buenas de este mundo. Y si usted no las tiene es porque no tiene fe. Ahora mismo hay un pastor en esta iglesia que se llama Pare de Sufrir, un pastor en Brasil. Les dijo a la congregación que si querían realmente la bendición de Dios, le tenían que regalar su coche. Dijo, usted quiere la bendición de Dios, deje su coche allá afuera. Y Dios le va a dar uno mejor, le va a regalar algo mejor. Y usando todas estas artimañas, engañan a la gente con falsas enseñanzas. La palabra de Dios es puesta a un lado y la gente empieza a enseñar otras cuestiones. ¿Me explico? Así que si usted va a Pare de Sufrir, le voy a pedir un favor. Pare verdaderamente de sufrir y deje de ir a Pare de Sufrir. Y busque una iglesia donde se enseñe la escritura. El apóstol Pablo les dijo a la gente de Éfeso, precisamente a los efesios, pero en el libro de Hechos, no lo busque, se lo voy a leer yo, usted puede leer en casa después, en el capítulo 20, cuando él se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo las siguientes palabras, les dijo, por tanto, mirad por vosotros, esto hablando a los ancianos de la iglesia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿La iglesia pertenece a quién? Pertenece al Señor, porque Él la ganó con su sangre. Pero luego les dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Estos son los falsos líderes. Personas que andan en iglesias cuyo objeto, cuyo propósito no es la gloria de Dios, ni la enseñanza verdadera de la palabra de Dios, sino cuyo objeto es ganancia deshonesta, dinero, fama, reputación, control, llámele usted como quiera llamarle, pero no es honrar al Señor. Y dijo él, muchos lobos rapaces van a entrar. Hermanos, las iglesias hoy en día, muchas iglesias están guiadas por lobos rapaces. No hay otra manera de decirlo. Si la escritura no es enseñada, si el ministerio es una forma de hacer dinero, es una forma de hacer ganancia deshonesta, entonces, hermanos, estos son lobos rapaces. No hay otra manera de decirlo. Pero en el versículo 30 dice, y eso es lo que siempre cuando leo este pasaje me espanta, esto es Hechos 20, versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O la diferencia entre los lobos rapaces es que los lobos rapaces vienen de afuera, ¿cierto? Y ahora hay muchos lobos rapaces, usted puede estar escuchando a lo mejor sus programas de radio, o sus programas de televisión, o sus programas en el internet, o sus libros, y todos esos lobos rapaces hacen grandes cantidades de dinero, comercio con todas estas cosas. Pero uno de los más grandes problemas es que dice aquí, yo sé que después de mi partida entrarán, los lobos rapaces vienen de afuera, pero luego dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, de entre vosotros mismos. ¿Es estar en la iglesia una garantía de ser un verdadero creyente? No. ¿Es estar dentro de la iglesia una garantía de que la persona es realmente un hijo de Dios? No. Judas estaba más cerca de Cristo que nadie. Había sido uno de los 12, había sido escogido por el Señor, ¿cierto? Estaba ahí, lo escuchó, lo vio. Él vio los milagros de primera fila, ¿sí? No se sentó en la segunda fila, estaba ahí en la primera fila. Él vio los milagros y vio las obras, escuchó las palabras, miró al Señor Jesucristo en la gloria de su ministerio. Y la noche antes de morir, todavía la simulación de Judas llega hasta el final, porque la noche antes de morir, hermanos, cuando dice que están reunidos, el Señor Jesucristo toma un pedazo de pan y lo moja, ¿sí? Y se lo da a Judas. ¿Recuerda esa historia? ¿Sí? ¿Sabe lo que esto significa? ¿Sabe esa acción? Lo que esa acción significaba. Lo que esa acción significaba cuando el Señor está mojando el pan y Él sabe que hay uno, acaba de decir, hay uno de vosotros que me va a entregar, y cuando Él moja el pan y se lo entrega a Judas, hermanos, en una fiesta judía, el anfitrión solo hace eso con el invitado de honor. Cuando el Señor Jesucristo toma el pan y lo moja y se lo da a Judas, le está diciendo, Judas, tú eres mi invitado de honor. Es el último llamado a que Judas rompa su hipocresía y se arrepienta. Y lo que Judas hace es tomar el bocado y salir. Hermanos, si el Señor Jesucristo tuvo falsos profetas, maestros, creyentes, aún entre sus discípulos, las iglesias van a tener falsos creyentes. Uno de los grandes problemas es que vivamos con la idea, esta es una de las cosas, quiero ser muy cuidadoso, que vivamos con la idea de que somos creyentes cuando no lo somos. Les mostré, y ahora sí quiero que vengan al libro de Mateo, capítulo 7. Ese pasaje tenemos que verlo con detalle. Mateo 7, versículos 21 al 23. Dice la palabra de Dios, así que sé que voy un poquito rápido, pero alcánceme y cuando lo tenga, por favor, síganme con su vista. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor. Ahorita en esta mañana, hermanos, cantamos unos cantos preciosos, adoramos al Señor, levantamos nuestras manos, ¿verdad? Oramos, le llamamos Señor y aún oramos y le decimos Señor.
Pero Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Si usted lee el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo da una serie de explicaciones con respecto a los mandamientos del Antiguo Testamento, que cuando tú lees el Sermón del Monte dices, es imposible que yo pueda vivir así, porque me está diciendo que, no solo, que cometer el pecado de asesinar a una persona, el pecado, romper el mandamiento de no matar. El Señor Jesucristo me dice, si tú odias a tu hermano, si tú tienes un sentimiento negativo contra tu hermano, tú ya has roto ese mandamiento. Y entonces cuando yo leo el Sermón del Monte, ¿saben qué termina? ¿En qué termina uno cuando uno lee el Sermón del Monte? Uno llega a la conclusión de que es imposible. Uno llega a la conclusión de que no puedo tener un corazón limpio, no puedo tener una mente limpia, no puedo tener pensamientos limpios, porque todo lo que encuentro en mí es pecaminosidad. Todo lo que encuentro en mí es que hago exactamente lo opuesto de lo que el sermón me está diciendo que debo hacer. Pero aquí está la gloria del Sermón del Monte y de las palabras del Señor. Que el Sermón del Monte comenzó con las beatitudes, con las bienaventuranzas, perdón. Y las bienaventuranzas dicen, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos serán consolados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, ¿por qué? Porque será saciado. ¿Entiende lo que acabo de decir? ¿Quién es el que está roto? ¿Quién es el que está quebrado? ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el que tiene hambre y sed de justicia? Aquel que ha entendido las demandas del Señor y dice, yo no puedo. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor dice aquí, ¿quiénes son los que realmente le conocen? Los que han encontrado este corazón roto de saber que no pueden salvarse a sí mismos y entienden que la única manera de salvación viene de Él. ¿Sí? Pero en el versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Curios. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hoy en día decimos, si una persona va a la iglesia es cristiano. Si una persona habla en el nombre del Señor, profetizar, hablar en el nombre del Señor, es cristiano. Si una persona echa fuera demonios, wow, es cristiano. Eso de ahí debe estar el poder de Dios. Y si una persona hace milagros, wow, es cristiano. ¿Qué es la cuestión que atrae a la gente a pare de sufrir? Estas cosas. ¿Sí? Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer algo por ti. Ven, vamos a orar por ti. Dios te va a sanar. Dios va a hacer estas cosas. Y lo que atrae a la gente a este tipo de doctrinas es necesidades de este tipo. Pero aquí el Señor dice que estos que le dirán Señor, Señor, y que hacían estas cosas, en el versículo 23 les dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, para mí, este pasaje es el pasaje más trágico que hay en toda la Escritura. Porque estos hombres vivieron su vida pensando que estaban sirviendo a Dios cuando en realidad se estaban sirviendo a sí mismos. Y estaban engañados. Y mira, es terrible cuando alguien te engaña, ¿sí? ¿Alguna vez has sufrido que alguien le engañe? Es horrible. Descubrir que alguien me está engañando es algo terrible. Pero qué cosa más terrible cuando yo soy el mismo que me estoy engañando a mí mismo. Y esas personas vivían bajo ese engaño. Queridos hermanos, con todo mi corazón les digo hoy, nosotros podemos estar en esa situación. Usted puede decir, yo soy uno de los fundadores de esta iglesia. Vamos de regreso a Efesios. Yo soy uno de los fundadores de esta iglesia. Hermano, yo puse las piedras allá afuera, esas piedras que se ven muy bonitas, yo las puse. ¿Sí? Yo toco en el servicio en la iglesia. ¿Sí? Yo paso a leer la escritura, yo enseño. ¿Sí? Yo hago todas estas cosas. Y yo le pregunto, ¿son esas cosas realmente un testimonio de que estamos en el Señor? Esas personas hacían más que lo que nosotros hacemos. Usted puede decir, pero mi papá, vengo de una familia cristiana. Yo soy de cuna cristiana. Yo nací casi en un altar cristiano, ahí en medio de la Biblia, ahí donde está el Salmo 91, ¿no?
ahí nací yo. ¿Eso te hace cristiano? No. No, hermanos. Vamos a ver una radiografía más del corazón, ¿ok? Vamos a ver una radiografía más cercana, para que entiendan el gran peligro en el que podemos estar si nuestra profesión de fe no es verdadera. Mire en Efesios, vamos a regresar a Efesios. Y ahora sí, ¿puede usted creer que todo lo que acabo de decir es mi introducción? No sé por qué les da risa, hermanos, a ustedes. Efesios 4, versículo 17. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La iglesia tiene conflictos al interior porque hay falsos maestros que están tratando de destruir la iglesia. Tienen motivos egoístas, se quieren servir a sí mismos, quieren tomar control de la iglesia y por esa razón la iglesia está en esa situación. Pero también la iglesia está en esa situación porque dentro de la iglesia hay un montón de personas que están dentro de la iglesia pero no son verdaderos creyentes y son como estos gentiles. Estas personas que están dentro de la iglesia y que no son verdaderos creyentes, dice el apóstol aquí, dice que ya no andemos como los otros gentiles y luego describe a los gentiles. Déjenme hablar de la descripción de los gentiles y esto es lo que nosotros no debemos hacer, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de esto. Dice, ¿cómo andan los gentiles? En el versículo 17 dice que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa la vanidad de su mente? La palabra vanidad significa aquello que está vacío, aquello que no tiene propósito, aquello que es inútil, inservible, insuficiente, aquello que no dirige la vida de la persona. Cuando el apóstol dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, hermanos, solamente hay un principio que debe gobernar el corazón de aquellos que realmente pertenecen al Señor. Si tú perteneces al Señor, hay un principio dentro de tu corazón que guía lo que haces, y ese principio es tu amor por Cristo. ¿Me expliqué? Porque cuando tú no eres un creyente, en tu corazón no hay amor por Cristo, en tu corazón hay odio hacia Dios, pero cuando el Señor, el Espíritu de Dios obra en tu corazón, cambia tu interior y en tu interior hay un deseo de vivir para Cristo. Hay un deseo honesto, verdadero, sincero, no que sea perfecto, no que ya no peques, no que ya no batallas con el pecado en tu vida, por supuesto que hay una lucha, pero el deseo del corazón es servir al Señor. Pero estas personas que está describiendo aquí son personas que no viven de acuerdo a este principio, porque ellos viven de acuerdo a un principio distinto. ¿Cuál es ese principio distinto que estas personas viven? La vanidad de su mente. ¿Qué es lo que buscan? En lugar de buscar glorificar a Dios y servir al Señor, buscan otra cosa. Buscan o agradarse a sí mismos, o agradar a los demás, o buscan alguna cosa material, o buscan alguna cuestión de reputación personal, o buscan algo, andan en busca de algo que les complace a sí mismos. Han quitado del trono al Dios verdadero de la Escritura y se han puesto a sí mismos para seguirse a sí mismos y convertirse en sí mismos en su propia regla y en su propia medida. ¿Se entiende esto? Así que andan en la vanidad de su mente y luego dice teniendo el entendimiento entenebrecido, significa su capacidad de entender las cosas, solamente pueden entender las cosas desde su propia perspectiva. Aquí usted ve, por ejemplo, cuando hay personas que tienen conflicto, cuando hay dos personas que tienen conflicto y que se odian, si usted habla con las dos, ¿quién es el culpable? ¿Quién es siempre el culpable? La otra persona, ¿sí? Yo no comencé, yo no merezco lo que esa persona me hizo, yo no hice, no sé si me explico. Y no pueden mirar las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el entendimiento, la forma de pensar de ellos está entenebrecido. Hermano, muchísimas gracias, qué amable. Gracias. Así que, porque ellos están viviendo de esta manera,
su entendimiento, no pueden entender las cosas verdaderamente. Y luego dice, ajenos de la vida de Dios, significa personas que no quieren en realidad tener nada que ver con Dios. Y usted podría pensar y decir, bueno, pero esas personas que van a la iglesia, ellos quieren tener algo que ver con Dios, no necesariamente. La gente quiere a Dios cuando le conviene. El hermano dio una muy buena ilustración hoy en la escuela dominical acerca de ese amigo. ¿Puedo usar su ilustración, hermano? ¿Me da permiso? Gracias. El hermano dice que tenía un amigo que él creó su propio Dios, ¿cierto? Le llamaba Chuchín, ¿sí? Y este era su propio Dios. Y este Chuchín, que era su propio Dios, era alguien que no le retaba, ¿cierto? Que no le confrontaba, que no le decía, hiciste mal esto, hiciste mal aquello. Era alguien que le aplaudía en las cosas que hacía, aunque él hiciera cosas que fueran incorrectas. Esta persona, aunque hable y diga que cree en Dios, en realidad está ajeno de la vida de Dios porque no conoce al verdadero Dios. Pero mire que dice que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Es decir, personas que no quieren saber de Dios porque hay ignorancia en ellos. Pero mire que dice, por la dureza de su corazón. Estas tres frases están conectadas. Están ajenos de Dios porque hay ignorancia en su corazón, pero esa ignorancia es una ignorancia voluntaria, porque dice que es por la dureza de su corazón. ¿Me explico? Son personas que han decidido endurecer su corazón porque no quieren saber nada de Dios. Hermanos, nosotros podemos estar dentro de la iglesia escuchando domingo tras domingo el evangelio siendo predicado y nuestras vidas siguen siendo lo mismo. Podemos venir el domingo a la iglesia y escuchar un mensaje en contra de la murmuración y salir y hacer exactamente lo opuesto a lo cual el mensaje había enseñado. Podemos venir a la congregación y escuchar de la inmensa gracia de Dios y salir con corazones endurecidos porque no alcanzamos a entender nuestra profunda necesidad del Señor. Podemos ser como esa piedra que está en el agua. Es una piedra que está en el agua. Y usted la saca del agua, rompe la piedra y en medio está seca. Está dentro del agua, ¿sí? El agua le está rodeando por todos lados el agua le está rodeando, pero el agua no ha penetrado en el interior de esa piedra. Así es nuestro corazón. Y así puede ser el corazón de muchos que están dentro de la iglesia. Hermanos, nuestros hijos, nuestros niños, consideramos a nuestros hijos inocentes. Cuando en tu mente dices, mi hijo es inocente, no entiende nada, inmediatamente lo que tú estás diciendo es que tu hijo no es un pecador. Inmediatamente lo que estás diciendo es, mi hijo no necesita el evangelio. No, hermanos, nuestros hijos no son inocentes. Aunque sean niños chiquitos que apenas están empezando a caminar, aunque sean bebés. La pecaminosidad humana se manifiesta desde muy temprano en nuestra vida, y si hay algo que necesitamos es enseñarles a nuestros hijos el evangelio inmediatamente, todo el tiempo, en todo momento, continuamente, porque es la única manera de lidiar con nuestra pecaminosidad. ¿Cuál es el examen en el cual te encuentras tú hoy? ¿Estás dentro de alguna de estas clasificaciones? ¿Está tu vida creciendo en el Señor? ¿Estás realmente creciendo en la gracia del Señor? ¿Tu vida está creciendo día tras día y da fruto? El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Día tras día se manifiesta en tu vida que eres una persona que amas al Señor. ¿O vives lleno de tus resentimientos? Aquí está el problema. A veces en las iglesias hay conflictos y entonces la gente prefiere quedarse con sus resentimientos, con sus amarguras, con sus odios, en lugar de perdonar. Una vez en una conversación, más bien en un momento en que tenía que exhortar a una hermana en su relación matrimonial, le dije, la palabra de Dios dice que debes perdonar. Y ella me dijo, eso dice la Biblia, pero la vida real es otra cosa. Muchos de nosotros así somos. Pensamos que la Biblia es un ideal, ¿sí? Pero la vida real
se vive bajo otros principios. Ahí ve la desconexión. Bueno, déjenme ir, voy a tocar un nervio así, ¿ok? Voy a tocar un nervio de esos que están muy sensibles en nosotros. La Escritura me manda a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que servirle, que yo tengo que amarla, protegerle, proveerle, cuidarla, cuidar su cuidado espiritual, estar con ella, ser un compañero. Pero ¿sabe qué es fácil para mí? Agarrar y decir, yo no voy a hacer eso, ¿por qué? Mi esposa no me responde como yo quiero, no hace las cosas que quiero, no me satisface, ¿verdad? Antes se veía muy atractiva, ahora ya no se ve nada atractiva, ¿no? Es bien fácil para mí encontrar un montón de justificaciones. Una persona que decía ser un creyente después de muchos años, hermanos, se divorció de su esposa, de la cosa más terrible que haya visto yo, de veras, una de las cosas más horribles que haya yo visto, y el hombre era totalmente, su conciencia estaba tan endurecida que no podía ver. Decía, yo tengo razón, porque por años he sufrido con esta mujer, ahora ya encontré a alguien más, y Dios quiere que yo sea feliz. Conciencia tan endurecida que no podía mirar. Les dije, voy a tocar nervios aquí, ¿ok? La Escritura le dice a la hermana, a la esposa, sujétate a tu marido. Oh, qué palabras tan terribles. Porque nuestra sociedad hoy en día vive bajo patrones de conducta distintos. Nuestra sociedad hoy en día trata estos mandatos bíblicos como algo arcaico, como algo pasado de moda, como algo loco, como algo fuera de lugar. Yo sujetarme a mi esposo, obedecer a mi esposo, servirle a mi esposo, seguir la dirección de mi esposo en la familia, pues que estuviera loca, ¿no? ¿Cuántas hermanas dicen amén? No digan amén, hermanas, por favor. No digan amén ahí. Digan amén en el otro lado. Cuando les diga, no, sí. ¿Se da cuenta cómo la Escritura está acá y de repente en nuestro corazón hay una lucha por seguir los patrones de conducta del mundo? ¿Cierto? Mucha gente que está dentro de la iglesia viene y escucha el evangelio, pero es solo teoría. Es solo letra muerta. Tienen nombre de que están vivos. Se bautizaron un día, los trajeron aquí y los remojaron ahí. Pero están muertos. Porque no hay vida espiritual. No hay reacción. No hay. Cuando la palabra de Dios es predicada y enseñada, sus corazones no responden. Cuando la palabra de Dios es movida y cuando el evangelio es proclamado, no responden. Están endurecidos. Su conciencia no les dice nada. Pueden escuchar el sermón y salir sin que la conciencia les redarguya en ningún sentido. Y la razón por que la conciencia no redarguye esos corazones es porque el Espíritu de Dios no está presente en esa conciencia. Es una conciencia cauterizada. Mira lo que dice aquí. Dice, los cuales después, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué es esa sensibilidad? Esa sensibilidad que nos ayuda a distinguir, hermanos, entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice, estos que después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. La palabra lascivia es una palabra muy fuerte. Tiene que ver con impulsos, tiene que ver con deseos, tiene que ver con placeres, con lo que el corazón desea. Y estas personas, hermanos, escuchan de Dios, pueden oír de Dios, pueden saber de Dios, pero Dios no reina en sus corazones. ¿Quién reina en sus corazones? Sus propios impulsos. Si mi impulso me dice que estoy inconforme, que no estoy contento, que aquel hermano me cae bien, que aquel hermano no me saludó, que aquella situación pasó, que mi esposa, que mi esposo, si mis impulsos me llevan a odiar, entonces odio. Si mis impulsos me llevan a desear algo, entonces en mi mente está bien hacer eso. ¿Por qué? Porque mis impulsos gobiernan, mis emociones gobiernan, mis sentimientos gobiernan, mis pasiones gobiernan. Esto que acabo de describir es la caricatura, digo no la caricatura, es la radiografía de un no creyente.
En el versículo 17 el apóstol dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Ves esa palabra requiero? La traducción correcta de esa palabra es testifico. Lo que el apóstol está usando un término, hermanos, que está diciendo, hermanos, delante de Dios les digo esto, que ya no anden como los otros gentiles. Un creyente verdadero no puede actuar o vivir de esta manera. Ve el versículo 20. Dice que estos se entregaron a cometer con avidez toda clase de impureza, pero el versículo 20 dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿Cómo me encanta esa expresión? Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que esta expresión aparece, aprender a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Y pareciera como que Cristo es una clase, ¿sí? Como si Él fuera algo que tiene que ser aprendido. Pero me encanta la expresión y te voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo no está diciendo, ustedes aprendieron la Biblia. Porque muchos que han aprendido la Biblia no son creyentes. Tampoco está diciendo, ustedes aprendieron teología. Porque muchos que saben teología y van al seminario no son creyentes. Tampoco dice, ustedes aprendieron cuáles son las normas de la denominación bautista. Porque hay miles de personas que son bautistas y no son creyentes. El apóstol dice, ustedes no aprendieron así ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el ser una persona salva significa conocer a Cristo. Significa amar a Cristo. Significa entender, tener una relación con Cristo. Significa entender lo que Cristo hizo por mí. Hermanos, si yo he conocido a Cristo verdaderamente, no puedo ser el mismo. Si sigo siendo el mismo, no he conocido a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco verdaderamente a Cristo, la primera cosa que me lleva a entender quién es Cristo es esto, hermanos, que yo soy un pecador. Lo primero que me lleva a entender es que Dios es santo y reclama santidad de mi parte, y yo soy un pecador vendido al pecado, terrible. Y me veo desnudo frente a la santidad de Dios y a su gloria y a su justicia, y yo soy un pecador vendido al pecado todo el tiempo, vendido al pecado. ¿Y qué ocurre entonces en mí? Un profundo sentido de necesidad, un profundo clamor, un profundo sentimiento en mi corazón que me lleva a llorar, a venir delante del Señor y decirle, Señor, si tú no lo haces, yo no puedo. Si tú no me rescatas de este cuerpo pecaminoso, yo no puedo salir de él. Entonces me vuelvo a Él con todo mi corazón. Me vuelvo a Él con todo mi corazón. Oh, y entonces, cuando estoy en la más profunda depresión espiritual y el desaliento, aprendo a Cristo. ¿Qué aprendo? Que Él me amó, que Él fue a la cruz, que Él pagó por mis pecados, que Él dio el pago por aquello que yo debía, que Él hizo lo que yo no podía hacer. Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir y Él murió la muerte que yo no podía morir. Y entonces aprendo de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su salvación. ¿Y sabe qué ocurre en mí, hermanos? Un cambio terrible. Porque de ahora en adelante, todo lo que quiero hacer, ¿qué es? Vivir para Cristo. Todo lo que deseo es vivir para Él. Oh, mi Salvador me amó, que dio su vida por mí. ¿Cómo voy a seguir siendo la misma persona mentirosa? ¿Cómo voy a seguir siendo la misma persona chismosa, mal hablada, mal pensado? ¿Cómo voy a seguir siguiendo el mismo hombre inmoral, viendo pornografía, deseando a otras mujeres? ¿Cómo voy a seguir siendo el mismo si mi Salvador pagó por mis pecados en la cruz? ¿Cómo voy a seguir viviendo de la misma manera? Aquí una terrible y mala entendimiento de la doctrina de la salvación. Para aquellas personas que dicen, oh, yo soy salvo porque un día hice una profesión de fe. La Escritura dice, salvo siempre salvo. Es cierto, el creyente está seguro en Cristo, pero el creyente verdadero da fruto. Y si no hay fruto, no hay salvación. Es imposible que se planten manzanas y se obtengan espinos. ¿Sí? El Señor mismo usó esa ilustración. Ahora, ¿están conmigo todavía? Okay. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo es algo que yo tengo que aprender, es algo que yo tengo que entender. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Amigos y hermanos, ¿cómo deseo que en esta tarde usted no escuche mis palabras? ¿Cómo deseo que usted no escuche al hombre imperfecto que le está hablando? ¿Cómo deseo que usted no escuche a esta persona que está al micrófono? ¿Cómo deseo que usted escuche la voz del Señor? ¿Cómo deseo que Cristo le esté hablando a usted a su corazón? ¿Cómo deseo que usted abra sus oídos espirituales y permita que el Espíritu de Dios hable a su vida? Porque si usted entiende eso, entonces va a salir de este lugar glorificando al Señor y decidiendo vivir para Él y honrarle a Él. Nadie merece la gloria, solo Él. Ahora, pero el apóstol Pablo sabe, unos minutos más y terminamos. El apóstol Pablo sabe que los creyentes, y aquí está la tercera razón, ¿por qué hay conflictos en la iglesia? Uno, ¿por qué se rompe la unidad en la iglesia? Porque hay falsos maestros, hay falsa enseñanza. Número dos, porque hay personas falsas, personas que no son verdaderos creyentes en la iglesia. Algunos hasta tienen posiciones en la iglesia, algunos hasta están en el ministerio, algunos hasta predican, algunos hasta son pastores. Pero la tercera razón por qué hay conflictos en la iglesia es porque los creyentes no lidian con su propia pecaminosidad. El apóstol Pablo sabe, les dice a los creyentes, ¿por qué piensa usted que les está diciendo que no se comporten como los gentiles? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabe, ¿sí?, que en nosotros aún está la pecaminosidad. No está diciendo, si tú eres un creyente ya eres perfecto, ya no hay pecado en tu vida. Él no está diciendo eso. Él sabe exactamente que tiene que enseñar a los creyentes a lidiar con su propia pecaminosidad. Porque si los creyentes no lidian con su propia pecaminosidad, entonces ¿qué va a ocurrir? El pecado va a tomar control. Miren, hermanos, el pecado es como mi yarda. ¿Okay? A veces soy flojo y no hago mi yarda. ¿Sí? Y si la dejo 2 semanas sin limpiarla, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que pasa? Empieza a crecer y se empieza a ver fea. Pero no solamente eso. A veces si la dejo más tiempo sin hacerla, ¿sabe qué empieza a pasar? Que empiezan a salir las plantas silvestres, el weed, ¿sí? Y ahí donde estaba el bonito grass que nos gusta ver, empiezan a salir un montón de weed y se empiezan a comer el grass. Al poco tiempo, mi yarda es un cochinero porque está llena de weed. ¿Por qué? Porque el weed, esa planta silvestre, crece de manera natural en esa tierra. ¿Sí me explico? En cambio, el pasto que yo pongo para que se vea bonito, ese no crece de manera natural. Ese hay que trabajarlo, hay que cuidarlo, hay que echarle agua, hay que estarlo cortando, hay que estarlo atendiendo. ¿Sí? Lo descuidas, plantas silvestres crecen. ¿Y por qué las plantas silvestres crecen? Porque ellas están ahí en su lugar. Crecen de manera natural. No necesitan que les riegues, no necesitan atención, no necesitan cuidado, no necesitan nada, crecen por sí solas. Así es nuestro corazón. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón se empieza a llenar de todas estas actitudes pecaminosas, poco a poco. ¿Y sabe qué? Una cosa bien terrible, la vida de muchos de nosotros que hemos estado años en el Evangelio, muchos de nosotros ya ni siquiera vemos los hábitos pecaminosos que están en nuestra vida tan grandes, tan marcados, porque han estado ahí por tanto tiempo y los damos ya por algo normal, los damos ya por algo que ocurre siempre, que ya hasta, ¿cómo se dice?, los aceptamos, ¿no? Los aceptamos como correctos. Y había un hombre que escribió un libro llamado Pecados Respetables, ¿verdad? Y hay pecados respetables, hay pecados tolerables, hay pecados que está bien de repente, ¿verdad?, actuar de cierta manera, de determinada forma. Y hay pecados que no son respetables. Pero esa es una falsa clasificación que nuestra carnalidad hace. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo podemos lidiar entonces con el pecado que está en nosotros? ¿Okay? Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué dice ahí? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, el verdadero creyente tiene que entrar en este proceso. ¿Cuál es este proceso? El proceso de desechar, renovar y vestir.
¿Qué cosas debemos desechar? Todas aquellas cosas que pertenecen al viejo hombre. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, y la presencia del Espíritu en nosotros significa que hemos sido hechos nuevas personas. Pero el pecado aún permanece. Traemos a un muerto todavía ahí cargando. Y el muerto, aunque está muerto, todavía quiere vivir. ¿Sí me explico? Todavía quiere salir. Así como las plantas silvestres en la yarda, así el muerto quiere salir. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice el apóstol, despojarse. Hermanos, la confesión, el entender nuestra pecaminosidad, el llamar al pecado lo que es. No justifiques tus pecados delante de Dios, confiésalos. No vengas y digas, oh, yo no odio a aquella persona, nada más no me cae bien. Nada más no quiero ni volverla a ver en toda la vida, pero no la odio, le perdono. ¿Sí me explico? En nuestra mente usamos estas estrategias para convencernos a nosotros de que no estamos haciendo mal cuando estamos haciendo mal. Confesemos nuestro pecado. Despójate, desecha, saca esas cosas. Empieza a hacer una lucha, una batalla real, una guerra real contra ti mismo, contra los hábitos pecaminosos en tu vida. Empieza a hacerlo. Si amas al Señor y si amas a Cristo, tienes que empezar a hacer esto. Hermanos, la salvación es por gracia. No estamos luchando aquí por nuestra salvación, pero estamos luchando porque el pecado no tome control de nuestros corazones. ¿Se entiende eso? Entonces nos despojamos. ¿Cuál es la segunda cosa que hacemos? Renovamos nuestra mente. ¿En dónde está el grande problema? ¿Cómo está la mente de los gentiles? Su mente está en la vanidad. ¿Dónde debe estar la mente tuya y la mía? La mente tuya y mía debe estar en el Señor. Debemos recordar el Evangelio, momento a momento, segundo a segundo. Recuerda la gracia de Dios. Pon en tu mente la palabra de Dios. Hermanos, medita la palabra de Dios, lee la Escritura. ¿Cuántos de nosotros leemos la Escritura cada día? ¿Cuántos de nosotros tenemos un devocional diario para buscar el Señor, el rostro del Señor en oración y en meditación de su palabra? ¿Cuántos de nosotros estamos atendiendo a los estudios bíblicos, la escuela dominical, hermanos? Muchos hermanos, yo sé que a veces dicen, hermano, llegar un poquito más temprano me cuesta trabajo, pero hermanos, venir a la escuela dominical es una oportunidad de que nuestra mente sea renovada, de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando sermones de la palabra de Dios entre semana? Muchos de ustedes que trabajan en lugares donde pueden tener el radio prendido, apáguenle al piolín, hermanos. ¿Qué está haciendo escuchando al piolín? ¿Sí? ¿De qué le sirve eso? ¿En qué le va a beneficiar? ¿Cómo va a construir eso su vida? ¿Cómo le va a ayudar a usted a ser una persona que glorifica a Dios? Hermanas, apaguen las telenovelas. Ahí dice la palabra telenovela. ¿Ok? No les voy a decir que es un pecado ver la televisión. No estoy diciendo eso, hermanos. Pero ¿dónde está nuestra mente? ¿Sí? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? Renovar nuestra mente. ¿A dónde la vamos a renovar? Estamos hablando en la escuela dominical del conocimiento de Dios. Y estamos hablando de los atributos de Dios. Hermanos, no diga usted, yo ya sé que Dios es santo. No. Si usted, dice el apóstol Pablo, si usted piensa que ya conoce algo, aún todavía no lo conoce como debería conocerlo. Usted tiene que venir a entender que la grandeza de Dios y la manera como Dios se ha revelado a nosotros es algo tan profundo, tan precioso y tan grandioso que tenemos que tener cuidado en la manera como miramos a Dios. ¿Sí? Renovar nuestra mente. Si no renovamos nuestra mente, ya no le abra la puerta a la hermana chismosa o la vecina chismosa. Cierre. Dígale no gracias, ¿verdad? Traiga la palabra de Dios y dígale, ver vecina chismosa, ahora en lugar de hablar de chismes vamos a hablar de lo que el Señor hizo. Mira, déjame compartirte lo que dice el Evangelio de Juan. Nada más el hermano dijo amén, no dijo nadie más amén. Nada más el hermano tiene vecina chismosa, todos tenemos una vecina chismosa. Vecinas chismosas hay en todos lados, hermanos. Y la última cosa dice aquí, vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? ¿Cómo lo hacemos? A través de este proceso, hermanos. Cuando nos despojamos de estos rezagos de esa vieja vida, de esa vida viciada, basada en deseos engañosos. Tengo que luchar contra mis deseos, porque ya no vivo yo para complacerme a mí mismo, vivo para complacer a quién. Aquel que me salvó y murió por mí en la cruz, es a quien yo quiero complacer.
¿sí? Entonces, desecho eso, renuevo mi mente y entonces empiezo a caminar. ¿En cómo? En la justicia, la santidad, de la verdad. Me encantaría mostrarles un pasaje en Gálatas, pero ya no tengo tiempo. Pero les cuento esta historia y termino aquí. El apóstol Pedro y los otros discípulos están en el mar y están pescando. ¿Cómo me he visto del nuevo hombre? Déjenme ver si puedo hacer una ilustración de lo que es la fe. Porque la fe, hermanos, no es nada más aceptar algo como verdad, sino la fe es algo que vivimos día tras día. Así que empieza a venir una tormenta, y hay una tormenta, y en medio de la tormenta el Señor viene caminando hacia ellos, ¿sí? Y al primero lo ven y se espantan. Yo creo que ver a una persona caminar en medio de una tormenta debe ser espantoso, ¿no? Dijeron que era un fantasma, entonces estaban espantados. Pero a medida que se acerca, uno de ellos dice, es el Señor, es el Señor. ¿Y qué hace el apóstol Pedro? A mí me encanta Pedro siempre, porque es impulsivo, ¿no? A veces no es lo mejor, ¿no? Pero nos refleja a cada uno de nosotros. Yo soy impulsivo muchas veces, hermanos. Nos refleja nuestra naturaleza. Pero era impulsivo, ¿sí? Cuando dijeron que era el Señor, ¿qué fue lo que hizo? No pensó. Está mirando al Señor y le dice, Señor, si eres tú, déjame ir a donde tú estás. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Ven. Y no piensa, no está pensando, ¿sí? Está muy emocionado, ¿por qué? Está emocionado, ¿por qué? Porque está viendo a quién. ¿A quién está viendo? Está viendo a su Señor y quiere ir donde está su Señor. Y entonces se baja. ¿Y saben qué ocurre? Empieza a caminar en el agua como si estuviera caminando en el suelo. ¿Se imaginan ustedes? Empieza a caminar ahí en medio de las olas y él está caminando y va hacia el Señor. Su mirada está puesta en el Señor, ahí es donde él está mirando. Pero de repente algo ocurre, ¿sí? Algo en la mente le dice, hey, algo que está sucediendo aquí no está correcto, ¿sí? ¿Qué es lo que no está correcto? Estoy caminando sobre el agua. ¿Y qué hace? Quita la mirada del Señor y empieza a poner la mirada en algo más. Y se empieza a hundir. Esta es nuestra vida. Nosotros hemos sido llamados a una vocación muy alta. Hemos sido llamados a poner nuestros ojos en ¿quién? En el Señor, a amar a Cristo. ¿Cómo puedes saber si eres un verdadero creyente? Mi pregunta te digo hoy, ¿amas a Cristo? ¿Realmente quieres seguir a Cristo? ¿Realmente anhelas ser como Cristo? ¿Realmente quieres caminar con Cristo? Esa es la pregunta. Si hay en tu corazón amor por Cristo, eso es algo que el Espíritu de Dios puso en ti, porque tú no puedes tener eso en tu corazón por ti mismo. Es solo la obra milagrosa del Espíritu. Pero si no amas a Cristo, si tú eres una persona que has estado asistiendo a la iglesia y no conoces al Señor, ¿por qué has de salir hoy siendo una persona desafortunada, estando tan cerca del Maestro, no le has conocido? ¿Por qué? ¿Por qué has de salir hoy como el mismo que eres? ¿Por qué no venir hoy delante del Señor? Confesar tu pecado, entender si entiendes tu necesidad de Él. Hermanos, si las personas están en las iglesias y no son salvas, no es porque el Señor no es misericordioso. Si las personas están en las iglesias y no son salvas, es porque no se han acercado al Señor de la manera correcta. Pero su mano de misericordia está extendida y su brazo de amor está extendido para recibir a aquel que con humildad viene confesando y reconociendo. Entonces esa persona recibe la gracia del Señor. Y así como Él tomó a Pedro, cuando Pedro se estaba hundiendo y vino y le dijo, lo agarró del brazo y lo levantó. Si tu vida se está hundiendo, el Señor te va a tomar y te va a levantar, así como lo hizo con su apóstol y su discípulo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido que hables a los corazones. Señor, cuánto te pido que no sean las palabras mías. Cuánto te pido, Padre, que en los corazones no haya
este pensamiento. Oh, el pastor me habló, el pastor me dijo esto. Oh, Señor, please, te suplico que acaben esos pensamientos. Cuánto te pido que la voz de tu Espíritu hable al corazón de cada uno, Señor, y sea Jesucristo hablando a los corazones, para que en esta tarde haya alguien que aprenda a Cristo, para que en esta tarde haya alguien que se vuelva a ti con todo su corazón, para que en esta tarde, Señor, haya alguien que recibe la gracia de Dios. Y si usted no ha conocido la gracia de Dios, si no ha conocido de la salvación del Señor, hoy quiero invitarle, hoy quiero animarle, hoy quiero decirle que la gracia está dispuesta, está abierta. La misericordia de aquel que murió por nosotros en la cruz está aquí. Y el Dios que es amplio en perdonar está aquí para recibirle, para traerlo así. Usted preguntará qué tengo que hacer. Venga con humildad, en confesión, en sinceridad de corazón. Entréguele su vida. Dígale, Señor, quiero vivir para ti. O renuncio a todo lo demás, a todo en mi vida. Renuncio aún a mi aspiración, a mi deseo de ser bueno sin ti. Renuncio a eso, porque quiero seguirte a ti. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero vivir de aquí en adelante para ti. Hable con el Señor y dígale esto con todo su corazón, con sus palabras imperfectas, con sus palabras quebradas, con su corazón quebrado. Que el Señor recibe en misericordia a aquellos que con sinceridad de corazón vienen a Él. Usted no tiene por qué ser un falso creyente. Hoy usted puede salir de este lugar habiendo conocido al Dios verdadero y habiendo reconocido a Él en su vida. Gracias, Señor. Bendice esta iglesia, bendice nuestro tiempo, bendice, Señor, nuestra adoración juntos, Señor. Permite que esta iglesia crezca en unidad. Señor, no permitas que fantasmas del pasado o cuestiones del presente, desacuerdos entre nosotros, malos entendidos, Señor, rompan la unidad del cuerpo. Exhorta en el interior de cada corazón a cada creyente a mantener la unidad del Espíritu y haznos responsables, Señor, para que podamos hacerlo en tu gracia y bajo tu poder. Bendice a mis hermanos en el resto de la semana y que en todas las cosas tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús.